Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Laura Arce y estás aquí en tu página Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy lindo porque creo que suele ser un poco desconocido la figura de Aarón, el hermano de Moisés. Esta es una reflexión bíblica y bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese Aarón, hermano de Moisés, qué hizo, cuál fue su labor, la misión que Dios les encomienda tanto a Moisés como a Aarón. Entonces, bueno, muchas veces las encomiendas, ¿no?, que Dios nos hace o las misiones van encaminadas también a la familia. Muchas obras tienen que ver con la familia y pues, no es la excepción. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar con nuestro tema hacemos una pequeña oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero pedir en este momento por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por sus familias, por los enfermos, por las personas que los cuidan, por aquellas personas que tienen alguna situación o algún problema, que las ponemos en este momento en manos de Dios y le pedimos que mande su Santo Espíritu, que nos ilumine y que nos ayude a resolver todas esas situaciones que tenemos en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Y bueno, pues vamos a hacer esta pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, así como llamaste a Aarón para servir a tu pueblo, llama también a nuestras familias a caminar en tu presencia. Ayúdanos a apoyarnos unos a otros, a perdonarnos cuando nos equivocamos y a vivir siempre unidos en el amor. Bendice nuestro hogar y haz que nuestra familia sea un lugar donde florezca la fe y la esperanza y la caridad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a hablar de esta familia de Moisés y Aarón, que son unos personajes centrales del Antiguo Testamento porque representan un ejemplo profundo de fraternidad, de misión compartida y de servicio a Dios. A través de su historia narrada principalmente en el Éxodo, podemos descubrir enseñanzas valiosas para la vida familiar, espiritual y comunitaria. Y bueno, también darnos cuenta que ellos llevaron a cabo la voluntad de Dios, ¿no? Y fueron unos hermanos que trabajaron en conjunto y que tenían esa comunicación con Dios. Y cuántas veces pasa que en nuestras familias, por ahí hay uno que es llamado, ¿no?, primero y luego ese invita a los demás a la fe, a la iglesia, ora por ellos, ora por su familia y bueno, pues Dios se va encargando de que los momentos de cada uno sean los perfectos para su encuentro, para encontrarse con cada uno de nosotros. A veces nos toca hacer primero a unos y luego a otros, pero nuestra misión como hijos de Dios, como bautizados, en nuestra familia es precisamente eso, ¿no? De llevar a Dios, de llevar a Dios a cada uno de los corazones que no lo conocen. Bueno, entonces, Aarón, fíjense que es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Él fue el hermano, como ya les dije, de Moisés y era un colaborador directo en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Además, Dios lo eligió como el primer sumo sacerdote de Israel, estableciendo así la línea sacerdotal que serviría en el culto del pueblo. Él, Aarón, era hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Esto lo narra en el Éxodo 6:20. Sus hermanos fueron Moisés y Miriam. Él nació en Egipto durante el periodo en el que el pueblo de Israel vivía bajo la esclavitud del faraón. Ya sabemos lo que pasa cuando nace Moisés. Ya hicimos un programa en el que narramos un poco más a profundidad la historia de Moisés.
Y bueno, estaba el pueblo de Israel, los hebreos, estaban sometidos bajo la esclavitud del faraón. Entonces Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo. Pero entonces, al momento en que Moisés tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta que Dios no solamente llama a Moisés, sino que también le dio a su hermano para que lo apoyara, ¿no? Como ayuda y un complemento en esta obra y en esta misión que realizarán los dos juntos. Y fíjese, en el libro de Números, no, perdón, creo que es en el Éxodo 4, le dice Dios a Moisés, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, él hablará por ti al pueblo. Entonces, él tenía ese don, ¿no? El don de la palabra, de hablar claramente, cuando Moisés carecía de esa situación. Esta enseñanza nos muestra que nadie está solo en la misión que Dios le confía. Nadie está solo en la misión que Dios le confía. En la vida familiar, los hermanos están llamados a apoyarse mutuamente, siendo fuerza y compañía en los momentos de dificultad. Para eso estamos los hermanos, para apoyarnos, para hacer fuerza, para hacer compañía y sobre todo en los momentos más difíciles y oscuros que llegamos a pasar en la familia, pues los hermanos son esos compañeros de vida que van a nuestro lado caminando, ¿no? Entonces, qué bonito contar con la presencia de los hermanos y saber que contamos con ellos. Aarón es como el portavoz, por así decirlo, de Moisés, porque cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo, como ya les había dicho, Moisés le expresa su temor porque decía que no sabía hablar bien. Entonces, pues Dios designa a Aarón para que lo acompañe y para que él sea su portavoz, sobre todo ante el faraón y ante el pueblo, también ante el pueblo hebreo, también tiene ese poder de hablar, ¿no? Ante el pueblo. Él poseía, Aarón, el don de la palabra y Dios utilizó las cualidades de cada uno para cumplir su plan, así como utiliza tus cualidades, mis cualidades, para llevar a cabo su plan en nuestra familia, lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Esta complementariedad que se da entre Aarón y Moisés enseña que cada persona pues tiene dones distintos y que la unidad no significa uniformidad, sino armonía en la diversidad. Nos damos cuenta que los hermanos o nuestros hijos incluso también son como los dedos de las manos, ¿no? Diferentes, totalmente diferentes, aunque vengan de del mismo padre, de la misma madre, son totalmente diferentes y cada uno tiene sus cualidades únicas, porque cada uno está hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, único e irrepetible. Entonces, los hijos de la familia, en la familia, son totalmente diferentes, los hermanos somos totalmente diferentes. Hay uno que es bueno para las matemáticas, otro que es bueno para la filosofía, otro que es bueno para la química, otro que es bueno para cada uno tiene sus aptitudes, cada uno Dios le dio sus cualidades y como lo dice en la Biblia, sus dones, ¿no? Y cada uno tenemos nuestros dones y qué mejor que ponerlos al servicio de Dios. Voy a repetirles esta frase del Éxodo 4, donde le dice Dios a Moisés, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, él hablará por ti al pueblo, él servirá de boca y tú serás para él como Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Aarón. Aarón acompaña a Moisés ante el faraón y se presenta, ¿no? Ante él. Y en varias ocasiones él fue el instrumento de los signos de Dios. También la vara de él se convierte en serpiente. Esto lo vemos en el Éxodo en el capítulo 7. Y participó también de algunos de los milagros que precedieron a la liberación del pueblo. Entonces, Moisés y Aarón unidos en el servicio a Dios. Durante la batalla contra Amalek, Moisés levanta las manos en oración, mientras que Aarón y Hur lo sostenían.
Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, uno de un lado y otro del otro. Esto lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, del capítulo 17, versículo 12. Esta escena refleja sobre todo la importancia que tiene el apoyo mutuo, ¿no? Cómo está Moisés orando y a la derecha Aarón y a la izquierda, o sea, Hur, ¿no? Entonces, apoyándolo, ¿sí? Sosteniéndolo. Y bueno, en la vida espiritual y familiar, sostener al otro en momentos de debilidad es un acto de amor y de fidelidad. Yo creo que cuando tienes alguna situación, algún problema, muchas veces lo primero que hacemos es acudir a un hermano, a contarle, me pasa esto, me siento así, estoy viviendo esa situación. Muchas veces los hermanos se llegan a convertir incluso en los mejores amigos que podemos tener. Y sobre todo, pues son los que nos conocen desde chiquitos y los que pueden entendernos o entender lo que nos llega a suceder o a pasar y nos pueden dar su punto de vista, su apoyo, su comprensión. También se da, bueno, desgraciadamente, a veces entre hermanos, situaciones pues de envidia, de rencores, de malos entendidos, pero bueno, yo creo que todo pasa para algo o por algo, algo tenemos que aprender y Dios, digo, siempre hay que poner todo en manos de Dios, que todo pase de acuerdo a su voluntad y que sea de verdad un aprendizaje y que sea algo que nos ayude a ser mejores personas. Aarón, durante el éxodo, o sea, durante este camino que recorre junto a Moisés, después de la salida de Egipto, continúa ayudando y apoyando a Moisés en la conducción del pueblo. En la batalla contra Amalek, Aarón y Hur, pues ya vimos cómo sostienen sus brazos mientras el pueblo combatía y este Moisés oraba. Este signo, pues de verdad, nos enseña también la importancia de la oración. ¿Cuántas veces rezamos unidos en familia? Cuando la familia reza unida, permanece unida. La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Todo aquello que pedimos en oración de verdad, con amor, con fe, con confianza, si es para nuestro bien, Dios lo va a conceder. Hay una situación que pasa, ¿no? Cuando el pueblo sale de Egipto y se sienten como de repente abandonados por Dios y empiezan a hacer a buscar otro tipo de dioses, ¿no? Y es cuando hacen aquel becerro de oro. Y yo me pregunto, pues nada más similar a lo que pasamos ahorita nosotros muchas veces, empezamos a sentirnos confundidos, a veces alejarnos de la iglesia, a juzgar, ¿no? A creer que como un sacerdote puede caer en una situación así y por eso me alejo, ¿sí? Pero nos olvidamos que son personas humanas como nosotros, de carne y hueso, que sienten, que tienen sus heridas, que tienen sus errores y que se equivocan, así como le pasó a Aarón, se equivocan, ¿no? Porque mientras Moisés estaba en el Sinaí, en el monte, recibiendo la ley, en aquel momento en que Moisés está recibiendo, fíjense, algo que va a cambiar la historia de la humanidad, porque las tablas de la ley de Dios son la moral, es la primera moral de la historia, ¿no? Del mundo, del pueblo. Entonces, está pasando algo que es trascendente, pero pues sabemos que también por ahí anda el mal, que no se deja ganar y que está buscando cómo distraer y cómo, cómo hacer que nos alejemos de Dios, ¿no? Entonces, mientras Moisés está orando, está en el Sinaí, Dios le está entregando esas tablas, el pueblo se impacienta y pide a Aarón que hagan un Dios visible. Entonces a Dios permite la fabricación de un becerro de oro, en el Éxodo 32 lo narra, y este episodio muestra esa debilidad humana que se da incluso en los líderes religiosos, ¿sí? Muchas veces nuestros líderes religiosos se equivocan y también se equivocó Aarón, se equivoca. Él no supo, sentía que el pueblo se le venía encima y sentía que no sabía, o sea, que no iba a poder. Entonces
les permite hacer ese becerro, ¿no? Pero también aquí nos damos cuenta que la misericordia de Dios no abandona a su pueblo, no la abandona. Y llega Moisés y bueno, se enfrenta, pero yo quiero después hacer otro programa en el que hablemos precisamente de las tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque estamos ahorita en el libro del Éxodo, estamos narrando todo lo que acontece en el Éxodo. Acuérdense que ya vimos el Génesis y que bueno, pues estamos narrando lo del Éxodo. Si ustedes se han perdido algo de lo que ya hemos platicado en estas reflexiones bíblicas, los invito a que entren a YouTube buscando en YouTube Laura Arce Valenzuela, tiene el logotipo de Formando Familias Fuertes y ahí van a encontrar todos nuestros programas que transmitimos aquí a través de nuestra página de Facebook y que luego son trasladados a nuestra página de YouTube por si quieren alguna repetición y para resguardarlos, porque ya nada más aquí en esta página pueden permanecer un mes. Y ahí en YouTube, bueno, pues los tenemos para que ustedes los vean las veces que ustedes gusten y puedan incluso ver los programas anteriores, todos los del Génesis y lo que llevamos del Éxodo, porque vamos avanzando y bueno, pues la idea es siempre, siempre estar hablando, haciendo una reflexión bíblica, por lo menos algún día del mes. Y bueno, entonces, respeto a los roles y obediencias de Dios. Dios asigna a Moisés el liderazgo. Moisés es el líder que saca al pueblo de Israel y Aarón le concede el sacerdocio y le dice, tú acercarás a ti Aarón, tu hermano, le dice a Moisés, para que ejerza mi sacerdocio. Eso lo encontramos en el Éxodo 28:1. Entonces, Aarón se convierte en el primer sacerdote elegido por Dios. Dios elige, Dios da la vocación, Dios elige al hombre que quiere para ser su sacerdote. Así como a ti y a mí nos pudo haber dado la vocación al matrimonio, pues también hay la elección de Dios para sus sacerdotes y para la vida religiosa. Bueno, pues aunque hubo tensiones entre ellos, porque como hermanos, ¿no? Aarón y Moisés se pelearon, discutieron, hubo tensiones, en ocasiones no estaban de acuerdo. Todo eso nos pasa en familia y nos pasa entre hermanos, ¿no? Perdón, voy a tomar tantita agua porque se me está secando la garganta, pero en el libro de Números 12 nos narra esto, ¿no? Dios no rompe su alianza. Dios hace la alianza con su pueblo y Él no la rompe. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Lo dice Números 12:8. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Eso es cuando hablan mal de Moisés y muchas veces nos vamos otra vez contra los líderes, ¿no? Y no estamos de acuerdo y renegamos y empiezan a haber esas situaciones de atacar, ¿no? De hablar mal. Y bueno, pues Dios reclama y le reclama, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Defiende a Moisés. Entonces la familia, pues también es un espacio en donde existen diferencias, pero también donde Dios corrige, forma y también fortalece los vínculos que hay en la familia. A veces necesitamos dejarnos corregir por Dios, reflexionar un poco sobre situaciones que vivimos entre hermanos, entre familia, entre hijos y padres y ver, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en este momento? Muchas veces, pues Dios permite que sucedan cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, pero siempre Él tiene un plan perfecto. Siempre su plan es divino y hay que permitir que Dios actúe. Entonces, bueno, ya decíamos que Aarón es el primer sumo sacerdote de Dios. Dios lo elige para ser el primer sumo sacerdote de Israel. En Éxodo 28 nos lo platica. Su misión era
ofrecer sacrificios, bendecir al pueblo, custodiar el culto en el tabernáculo. Y bueno, sus hijos, los hijos de Aarón, van a ser también consagrados sacerdotes. Y bueno, hay una bendición sacerdotal muy bonita en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 24 al 26, que a mí me encanta. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Y yo digo, amén, que así sea. Bueno, hay una historia, fíjese, la vara de Aarón que floreció. Para confirmar su elección sacerdotal, Dios hizo que la vara de Aarón floreciera y produjera almendras. Esto lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 17. Este signo manifestaba que Dios mismo lo había elegido para el servicio sagrado. Florece, florece su vara, ¿no? Bueno, pues como todo humano, como todo después de que cumples tu plan, el plan de Dios, tu misión en la vida a la que Dios te ha encomendado, muere Aarón, muere a los 123 años. Él sube al monte Hor, acompañado por Moisés y su hijo Eleazar, y ahí Moisés le quita las vestiduras sacerdotales y se las entrega a su hijo, a Eleazar. Esta historia nos la narra en el libro de Números 20 del 22 al 29. Y todo el pueblo de Israel lloró su muerte durante 30 días. Era era amado por el pueblo, era querido, era su sacerdote. Entonces el pueblo llora y se queda Eleazar a continuar esa labor, ¿no? De ser el sacerdote. Y bueno, pues hay un significado teológico. Aarón como la figura de Cristo. En la teología cristiana, el sacerdocio de Aarón es visto como una figura del sacerdocio perfecto de Cristo. En la carta a los Hebreos explica que Cristo es el sumo sacerdote definitivo que ofrece el sacrificio perfecto por la humanidad. Esto lo encontramos en Hebreos 5, 7. Y bueno, vamos a reflexionar también un poco sobre la aplicación que tiene esta narración del Éxodo y un poco de números sobre Moisés y sobre Aarón, ¿no? El hermano. La vida de Aarón, fíjese que nos recuerda que Dios actúa a través de la familia, siempre. Siempre Dios va a actuar a través de la familia. Siempre es a través de la familia donde elige a sus sacerdotes, las vocaciones, donde Dios cumple su misión. Entonces, Aarón caminó junto a su hermano Moisés y lo apoyó en su misión. Creyó, fue el primero en creer también todo lo que Moisés decía y todo lo que pasaba y lo apoyó y se enfrentó junto con Moisés ante todas las calamidades y todas las situaciones que vivía el pueblo. Yo me imagino ahí como hermanos, ¿cuántas dudas tendrían? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cómo juntos han de haberse desvelado, platicando y pensando? Y bueno, si será por aquí, si será esto lo que Dios quiere, estamos haciendo lo correcto. Bueno, entonces, algo que hicieron juntos en esta misión fue orar. Y las familias están llamadas a ser espacio de apoyo mutuo, de oración y de fe. También aprendemos incluso que las personas elegidas por Dios, pues se pueden equivocar. ¿Por qué no? No porque Dios haya llamado a un hombre a ser sacerdote o la vida religiosa, o porque seas estés en un apostolado, en alguna situación, estás exento de equivocarte. Claro que no. Claro que no, claro que somos humanos y que estamos en un camino de perfección y que cometemos muchísimos errores y nos equivocamos, al igual que los sacerdotes, que nunca nos olvidemos y no seamos tan duros para juzgar, porque somos humanos y cometemos errores.
Incluso fíjense cómo este episodio del becerro de oro nos enseña esa importancia del arrepentimiento y del perdón. Imagínense cómo se sintió Aarón, ¿no? De haber permitido que hicieran el becerro de oro, incluso que lo adoraran. En la familia es fundamental aprender a reconciliarnos y a caminar juntos nuevamente. A veces nos cuesta trabajo, pero es importante que lo hagamos, que nos reconciliemos, que tratemos de caminar juntos y que le demos el tiempo, el espacio a cada uno para reflexionar, para orar, para aprender y para encontrar y discernir cuál es la voluntad de Dios. Una familia que pone a Dios en el centro se convierte en un lugar donde florecen la paz, la unidad y la esperanza. Si en tu familia no hay esa paz, si en tu familia no hay esos frutos del amor de Dios, quiere decir que todavía no has puesto a Dios en el centro. Y yo creo que lo que más, los primeros llamados a poner a Dios en el centro, a orar, a buscar el bien, a no hacer juicios, pues somos los papás los que tenemos que poner ese ejemplo. La relación entre Moisés y Aarón nos deja algunas enseñanzas muy profundas. Primero, la importancia de la fraternidad, de la colaboración, el reconocimiento de los dones del otro y la necesidad de permanecer unidos a Dios. A pesar de sus debilidades, ambos fueron instrumentos del plan divino. En la vida actual, esas enseñanzas nos invitan a vivir en la familia como un espacio de apoyo, de servicio, de amor y de crecimiento en la fe. Bueno, hoy podemos preguntarnos, ¿somos apoyo para nuestra familia como fue Aarón para Moisés? En un mundo donde muchas veces cada persona va por su propio camino, la Biblia nos recuerda la importancia que tiene que caminemos juntos, unidos. La familia cristiana está llamada a ser una pequeña iglesia doméstica, donde se aprenda a amar, a perdonar y a servir. Cuando Dios habita realmente en el hogar, la familia se convierte en una bendición para la sociedad. Pues quiero decirles que esta fue una breve, pero creo que muy importante reflexión sobre Moisés, sobre Aarón, su hermano. Yo no sé si tú conocías la historia de Aarón, yo no sé si tú sabías que él fue el primer sumo sacerdote y yo creo que nos enseña muchísimo, porque fíjense cómo siempre se resalta mucho y se conoce mucho la figura de Moisés, pero sin embargo también Aarón estuvo trabajando junto a él, ¿no? Fue junto a él, con el que trabajó, con el que se esforzó, y a veces así pasa, ¿no? A veces pasa que el primer elegido, bueno, pues trae una misión y los que están apoyando y todo, pues a veces parecen como invisibles, pero no por eso menos importante. Yo creo que Aarón, él no le importaba, ¿no? El ser el sacerdote, el prestigio, el ser el reconocido. Y ahorita se me vino mucho a la mente también como el Papa Benedicto XVI, ¿no? Él no quería ni el ser el reconocido, ni el importante, ni el nada. Él atrás, orando por la iglesia, pidiendo a Dios por su rebaño, por los sacerdotes, un sacerdote de verdad humilde y sencillo. Y yo creo que lo que más podemos hacer y debemos hacer es pedir por nuestros sacerdotes. En lugar de estarlos criticando y juzgando, oremos por ellos y oremos por nuestras familias, oremos porque el amor entre hermanos crezca, se restablezca, seamos unidos y amorosos y cumplamos ese plan y esa misión que Dios nos encarga como familias. Pues que Dios los bendiga. Soy Laura Arce y los espero hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos aquí en Formando Familias Fuertes y quédense. Que Dios los bendiga.